Vamos a ver cómo hacer recargable cualquier control remoto y de esta manera dejar de gastar dinero en estas pilas. Vamos a necesitar una batería de 3.7 volt y un módulo de carga. Ahí tenemos en la imagen el módulo de carga. Vamos a explicar cómo usarlo. En el V negativo, ahí conectamos la parte negativa de la batería. En el V positivo conectamos el cable positivo de la batería. Después tenemos el out negativo. Acá soldamos un cable y lo vamos a soldar al negativo del control remoto. Y por último tenemos el out positivo, que hacemos lo mismo. Soldamos un cable y lo vamos a soldar al positivo del control remoto. Ahí empezamos a soldar. Soldamos out negativo, ahora out positivo y ahora soldamos la batería. Soldamos V negativo y ahora soldamos V positivo. Bueno, ya lo tenemos armado. Ahora vamos a soldar el out positivo en el positivo del control remoto y el out negativo en el negativo. Ahí le ponemos estaño y vamos a soldar. Si el estaño no agarra, lo pueden lijar un poquito los contactos del control y ahí va a agarrar. Ahí terminamos de soldar. Ahí vemos cómo quedó. Y ahí ya arrancó el control remoto. Ahí está funcionando. Ahora le ponemos un poquito de silicona a la batería. Y le ponemos un poquito de cinta aisladora. Y con un cargador común de celular vamos a recargar la batería. Ahí vemos cómo carga, ya está funcionando. Lo dejamos así de esta manera para poder cargarlo tranquilamente. Ahí ponemos la tapita y vamos a probarlo con el aire acondicionado. Y ahí le damos arranque y arranca perfecto, espectacular.